Pues vamos a trabajar ahora con repasos generales en el punto 30. Pues en la carpeta de Word 2016 hay unos cuantos archivos en la práctica 30. Vamos a irlos revisando, vamos a tomar algunas notas de algunos comandos que ya debemos dominar. Aquí nos piden utilizar un ajuste de texto para la imagen. El ajuste de texto debe ser cuadrado, es todo lo que nos piden en esta actividad. Así que vamos a las herramientas de imagen, en la ficha formato. Vamos a utilizar del grupo organizar, es ajuste del texto cuadrado. Esto es lo que nos piden. Si nosotros, por ejemplo, esta imagen la llegamos a mover y la incluimos en el texto, debe haber un espacio que le da a la imagen de tal manera que ahí se nota el efecto del ajuste de texto cuadrado. Muy bien. Las opciones de los ajustes para las imágenes, que puede ser cuadrado, viene este cuadro. Antes tenía una imagen de una mascota como un perro. Dependiendo de las versiones, pues ha cambiado un poco su imagen. Sin embargo, los comandos que aparecen acá son muy específicos para el trabajo con imágenes, ya sea que quede detrás, que quede delante, que esté en un modo transparente para poderse mover hacia donde quiera. Cada uno te da un ajuste diferente. Vamos a darle deshacer hasta dejarla donde estaba. Le di puro control Z. Este mismo comando es el mismo que te aparece aquí. Hay ocasiones en que es mucho más rápido que las opciones del diseño. Aquí le dice opciones de diseño. Es muy importante que no nos vayamos a confundir, porque pues aquí nos están pidiendo ajuste del texto para la imagen a cuadrado. Entonces las mismas opciones que tenemos acá, estrecho, cuadrado. Y bueno, aquí tenemos algunas opciones como mover con el texto o ajustar la posición en la página. Es lo mismo que ir al formato. Tenemos el mismo comando, ajustar texto. Bien, esta actividad es todo. Guarden los cambios. Yo lo voy a guardar. Nos vamos al siguiente archivo, el número 2. Aplique el color de relleno canela fondo 2, oscuro 25% al cuadro de texto. Estos elementos que les estoy leyendo son algunas instrucciones que pueden venir en alguna certificación, si presentamos certificación de Word a nivel Expert o en la versión normal. Son muy específicos los movimientos que debemos generar. Pues bueno, nos piden solo aplicarle al cuadro de texto. ¿Cómo sabemos que es un cuadro de texto? Este elemento que tenemos acá, al posicionarnos sobre el elemento, esto nos da una seña de que estamos trabajando con una tabla. Esto es un título o un texto normal, no hay nada más. Así que la indicación es que al cuadro de texto que tenemos aquí, es el único cuadro de texto, tenga un efecto de relleno, un color de relleno llamado canela fondo 2, oscuro 25%. Entonces debe tener, al seleccionarlo, unas herramientas nuevas. Aquí está, herramientas de cuadro de texto, formato. Y con esto tendríamos que ir a los estilos del cuadro de texto. Nos están hablando de relleno de forma. Aquí están los canela fondo 2, oscuro 25, ese 50, ese sería. Y es todo lo que tenemos aquí. Por recordatorio realmente, vamos a agregarle un poquito de lo de nosotros. Voy a activar el icono de mostrar todo, que está disponible en párrafo de la ficha inicio. Aquí tiene un espacio, un enter, lo voy a suprimir. Es todo lo que se puede hacer. Y en la ficha formato tenemos, por ejemplo, para el texto, algunas posiciones. Este está bien.
En cuanto a las alineaciones, por ejemplo, la dirección, y esto aplica a todo el cuadro de texto. Para que sea más centrado, pues nada más podremos mover un poco el tamaño. Voy a aumentar un poquito el tamaño, y aquí es a donde ya debemos hacer nuestros ajustes de manera manual para que el texto se vea presentable. Ok, en esto pues estamos, vamos a checar, esto aplicaría a todo el comando. Vamos a deshacerlo hasta acá. Al inicio le podemos dar un enter para que se vea más centrado, y dependiendo de los tamaños pues alcanza a bajar un poco. Esto lo vamos a dejar así. Pues al final de cuentas es un texto que le podemos dar clic derecho y tenemos el comando modificar texto. Pues bueno, en esta actividad es todo con uno de los deportes. En fin, guardamos cambios de este documento y vamos con el siguiente. Número 3, día de buceo. Bien, este es un tema que no hemos trabajado. Nos piden que solo mostremos los cambios hechos por el revisor Renato Sáenz. Vamos a la ficha revisar, y aquí donde dice mostrar marcas, vamos a darle las personas específicas que va a ser solo Renato. Quitamos la palomita de Paulo Torres y mostramos todas las revisiones. Aquí vienen algunas anotaciones de las que este usuario específicamente agregó con un control de cambios. Para esto pues debe estar control de cambios activo, y en el grupo seguimiento vamos a utilizar todas las revisiones. Por eso estamos mostrando las marcas específicamente de solo esta persona. Vamos a activar aquí todos los revisores. Si queremos ahora que sea el otro, quitamos a Renato, y todas estas anotaciones son de Paulo Torres con todas las características, o sea que le agregaron formatos específicamente. Cuando ya no las queramos ver, simplemente ponemos ninguna revisión y regresa el documento a la normalidad. Bien, este documento vamos a cerrarlo. Vamos con el archivo 4. Pues bueno, aquí nos piden reemplazar simultáneamente todas las instancias de paracaidismo. Vamos a copiar la palabra con paracaidista. Para eso vamos a utilizar el comando reemplazar, que se encuentra en el grupo edición de la ficha inicio, o la combinación de teclas control más L. Paracaidismo lo vamos a cambiar por paracaidista. Ok, nos piden cambiarlas todas, así que le vamos a dar clic a reemplazar todos. Son 5 reemplazos los que cambió. Cerramos nuestro archivo, nuestro cuadro de texto, cuadro de diálogo. Aquí vamos a agregar un detalle. Vamos a seleccionar las imágenes y les vamos a poner en modo cuadrado.
Vamos un poquito más para que nos quede en una sola hoja. Vamos a revisar con mostrar todo, cómo andan los espacios. Perfecto. Y este vamos a centrarlo con la combinación de teclas Control más T. Que prácticamente aquí los comandos que les estoy adicionando son opcionales. Si quieren dejarlo tal cual, está perfecto. Guardamos los cambios. El archivo 5, información. Gire la imagen que aparece al inicio del documento a 65 grados. Es muy interesante, por ejemplo, las imágenes pueden ser rotadas de manera manual con estos elementos. Sin embargo, nos están pidiendo que la cambiemos, le apliquemos una rotación a 65 grados. En la ficha formato de herramientas de imagen tenemos el grupo tamaño. Vamos a abrir el cuadro de diálogo y a partir de acá viene el giro. 65. Solo lo aceptamos y tenemos una rotación exacta con lo que nos están pidiendo. Vamos a moverla un poquito solo para que quede separada. Cada una de las imágenes, aprovechando que estamos en este cuadro de diálogo, puede tener un alto o un tamaño específico. Por ejemplo, vamos a dejarle aquí 2 centímetros. Y si yo considero el alto, aquí al menos el ancho se va a cambiar automáticamente por este comando que es bloquear relación de aspecto. Cabe señalar aquí que nuestro texto, por ejemplo, nuestro margen en el punto 15, seguramente en la impresión nos daría un poco de problemas el haberla cambiado tanto. Entonces vamos a seleccionarla y cambiamos nuevamente el tamaño. Aquí hay que sea 15 exacto para que no se vaya a cortar cuando mandemos a imprimir. Y eso te da automáticamente la altura. Se puede cambiar, aunque le vamos a distorsionar, le quitamos bloquear relación de aspecto y aquí podríamos decirle que sea de 2. La alargo un poco, no es demasiado, no se nota mucho, pero de esa manera podemos hacer que nuestras imágenes pierdan, entre ellas se distorsionen y se ven un poco alargadas o muy estrechas. Vamos a cambiar los datos de esta imagen para que quede bien reforzado. Está el grupo tamaño, el comando recortar, en la imagen que tenemos por si queremos ocultar alguna sección que a lo mejor en la imagen no nos interese. Estamos ocultando y bueno, pues aquí, a partir de aquí, tenemos una nueva imagen, aunque pues sabemos que le ocultamos con el comando recortar información importante que aquí sigue apareciendo. Si nosotros queremos regresar a la normalidad, pues simplemente volvemos los puntos a donde corresponde para mostrar en esta imagen lo que necesitemos. Guardan sus cambios y cerramos nuestro documento. El archivo 6. Bien, cuando nosotros percibimos errores ortográficos,
casi siempre es cuando nosotros estamos escribiendo. Nos piden desactivar la opción revisar ortografía mientras se escribe. Si nosotros revisamos la ortografía del grupo revisión, bueno, ahorita no hay ningún error ortográfico, por lo tanto nos advierte el cuadro de diálogo pues que la revisión ortográfica y gramatical ha sido completada. Cuando nosotros escribimos, si no queremos que nos advierta sobre errores ortográficos o gramaticales, tendríamos que activar o desactivar una opción dentro del menú archivo, opciones. En las opciones de Word tenemos la categoría de revisión y hay que desactivar para corregir ortografía y gramática en Word. Vamos a desactivar revisar ortografía mientras se escribe. Ahí le vamos a dar a aceptar. Y pues en este archivo es todo lo que nos pide agregar. Entonces vamos a suponer aquí que estamos escribiendo algún texto adicional y mientras, miren, por ejemplo, ahí es un error ortográfico el que estoy cometiendo. Mientras se escribe, no se aplica la revisión ortográfica. Y si dan cuenta, pues aquí tenemos algunos errores. Aquí me agregó el acento automáticamente mientras está. Todo depende de si nos interesa o no. Archivo, opciones, categoría revisión. La voy a volver a activar. Y bueno, pues ahí tenemos los errores. Así que cuando un Word no les esté revisando ortografía, no quiere decir que esté mal instalado. Al contrario, son algunas opciones que están deshabilitadas. Bien, guardamos archivo. Vamos con el siguiente, número 7. Crea una entrada de blog desde el documento activo. Guarda el documento como el excursionismo en la carpeta documentos. Muy bien. Para esto vamos a archivo, compartir y está a publicar en blog. Publicamos en blog. Bueno, pues para tener una cuenta donde se puedan guardar los blogs, debemos tener registrada alguna. Aquí lo voy a poner más adelante. Y pues vamos a hacer algunas ediciones. Aquí, por ejemplo, este cuadro lo vamos a mover un poco más abajo. Este texto lo voy a copiar porque lo voy a utilizar tanto para el título como para el nombre del archivo. Archivo guardar como. Nos piden guardarlo ahí en documentos. Aquí cabe señalar que se va a guardar con un formato de Word, pero pues en sí los archivos que se guardan automáticamente para Internet normalmente se guardan con los formatos de página web. Vamos a guardarlo como página web. Y de todas maneras, en la entrada del blog aparecen aquí los comandos correspondientes como publicar o publicar como borrador, siempre y cuando tengamos una cuenta. Y pues bueno, nos recomiendan registrar una cuenta de blog para que podamos publicarla, y vienen algunas opciones aquí. Si no tenemos un blog, nos recomiendan visitar office.com para obtener información adecuada. Y pues vienen aquí pasos y procesos muy útiles. Por ejemplo, qué deseamos hacer: elegir un servicio de publicación de blog, empezar una entrada de blog, registrar cuentas, agregar contenidos, hipervínculos a una entrada, la imagen a una entrada, etcétera. Entonces, dentro de los servicios que te da por default vienen todos esos elementos: Intelligent Community, WordPress, Typepad
Y bueno, pues aquí vienen algunas recomendaciones que no está de más echarle un vistazo por si nosotros tenemos espacios donde publicar esta información que son de actualidad. Y bueno, por lo pronto esto lo voy a minimizar y voy a cancelar para guardar nuestro archivo. Este lo podemos cerrar y el original vamos a guardarlo. Vamos a continuar con el 8. Y vamos a ver también el documento 8, documento 2. Mis actividades, ahorita la guía de actividades la voy a cerrar por el documento que vamos a generar. En la ficha vista, al tener dos o más elementos abiertos de Word, es ver estas páginas en una modalidad, por ejemplo, en el grupo ventana de la ficha vista, en paralelo. Entonces, bueno, pues el objetivo de este comando es que podamos ver los elementos y que tengan un vínculo entre ellos. En la ficha vista vamos a maximizar nuevamente cada uno de los elementos y podemos utilizar el comando de desplazamiento sincrónica, y bueno, al momento de ver en paralelo nuevamente, al mover uno de los documentos, vamos a desactivar este, el otro no se tiene por qué mover y podemos compararlos fácilmente. Si le damos en el menú ventana o organizar todo, pues lo podemos ver el orden de tal manera que nos permita organizarlo en un modo en que podamos ver tanto arriba como abajo. El comando dividir pues nuevamente te vuelve a dividir la ventana en la que estemos trabajando. Esto quiere decir que todavía tenemos dos documentos visibles y al darle doble clic a esto desaparece nuestra división. Con estos documentos pues se pueden comparar algunos elementos. Vamos a organizar todo nuevamente y el desplazamiento lo podemos hacer sincrónica. Bien, vamos a cerrar estos archivos, no tienen alguna modificación. Y sirve que recomendamos aquí las vistas. En la ficha vista, grupo vistas, un modo de lectura, el que de manera tradicional tenemos es diseño de impresión, diseño web, el modo esquema, cerramos la vista esquema y pues en una sección de borrador. Lo que tenemos por default es diseño de impresión, en el que siempre trabajamos, así que cuando veamos una ventana distinta de la que estamos acostumbrados, que es diseño de impresión, seguramente tendrá que ver con el grupo vista que se encuentra en la ficha vista, con todos estos modos que tenemos activos. Bien, cerramos nuestro documento y vamos a continuar con el archivo 9. Pues nos piden agregarle a la lista con viñetas que se encuentra bajo el título Discover Scuba, que será esto, una nueva viñeta que utilice un gráfico, es decir, una imagen que ya se encuentra en nuestra carpeta, se llama PES, ubicada en nuestra carpeta de actividades. Del grupo párrafo vamos a utilizar definir una nueva viñeta,
vamos a utilizar imagen y navegamos hasta donde se encuentran nuestros archivos de la página de la 30, que es este, y le damos a aceptar. Bien, hay que tomar en cuenta que aunque pues solo nos pide esto, nosotros podemos agregar, no porque tenga viñetas, pues no puede ser que no lo cambiemos a numeración, o por ejemplo aquí, que no la podamos cambiar a definir un nuevo formato de número, cambiando el estilo. Vamos a dejar uno de letras minúsculas, quitamos el punto y agregamos el paréntesis para cerrar. Tomar en cuenta también que podamos reubicar, esta posición es esta alineación la moví, la dejamos donde está. Que podamos agregarle una viñeta nueva utilizando símbolos, familias de letras. Vamos a ocupar WebThings. Vamos a poner esta y al quererle cambiar el color, pues usamos el botón fuente para cambiar características, por ejemplo, como el color. Okay, y a lo mejor pues más grande el tamaño, 12, 14, aceptamos. Entonces la voy a cambiar un poquito y esta la voy a separar más. Este va relacionado con numeración del grupo párrafo, viñetas, también está en el grupo párrafo, y la lista multinivel, 3 comandos muy importantes al momento de definir una lista como estos elementos. Bien, guardamos nuestros cambios. El archivo 10. Aplique la fuente de tema Brio a todo el documento. Esto no es lo mismo que seleccionar y cambiar el tipo de letra. Se está refiriendo a la fuente del tema. Dentro de la ficha de diseño tenemos el grupo formato del documento y nos piden agregar la fuente del tema Brio a todo el documento. Bien, entonces aquí está fuentes. Hay una que está personalizada. Estoy viendo que mi máquina no tiene instalado el tipo de letra, así que vamos a buscar Brio TTF. Muy bien, este tipo de letra. Vamos a descargarla. Vamos a dar clic derecho y la instalamos
para todos los usuarios. Si está instalada en la ficha diseño, en el grupo formato del documento, la fuente general va a ser esta. Ya la había hecho, pero antes de que la instalara. Entonces vamos a buscar Brio. Viene aquí Brio. Como tal, cuando un documento tiene pues un tema en especial, se le aplican características como los colores, alineaciones, tipos de letra. Y por ejemplo, los colores que aparecen aquí pueden cambiar dependiendo de los colores que aplican a todo el tema, y también las fuentes. Vamos a agregar una fuente personalizada, las que hicimos hace un momento. Por ejemplo, tenemos lo de Walt. De estas fuentes que descargamos. Aquí tenemos algunos que se pueden agregar. Por ejemplo, si queremos alguna en especial para los títulos y para el texto. El nombre lo establecemos y se le aplica todo esto. Que no nos agrada, pues hay que verificar algunos cambios. Y algunos de los efectos que vienen aquí, por ejemplo, son visibles para los elementos o las formas que agreguemos. Y bueno, pues los temas pueden ser cambiados, y esto te trae un tipo de letra que está aquí en la familia. Lo podemos cambiar en cualquier momento para respetar el tema, y solo estamos cambiando colores o fuentes. Los espaciados también, que sean compactos, estrechos, muy abiertos, en fin, estos elementos son bastante útiles dependiendo del tema que nosotros elijamos. Aquí les recomiendo pues nada más probar los diferentes elementos, y hay que verificar que en el esquema, por ejemplo, esto son textos tradicionales, no tiene ningún tipo de nivel 1, nivel 2, que eso sí nos cambiaría. Por ejemplo, nivel 1, y esto va relacionado con los títulos que tenemos aquí. Esto nos da velocidad al momento de dar algunas características de formato. Se pueden crear los estilos como más nos agraden y hacerle modificaciones para que estos elementos se puedan aplicar rápidamente en el formato y no nos tardemos tanto tiempo en esto. Vamos a dejar esta modalidad en cuadrado, voy a dejarla por acá, y recorremos, quitamos estos espacios para que todo nos quede en una hoja. Esto también, uno aquí, estamos con una hoja. Bien, los temas pueden tener tipos de fuente específicas, y en el momento en que decidimos cambiarlos, tienen aquí algunos elementos para aplicar rápidamente, alineaciones y sobre todo el formato. Esto lo vamos a seleccionar, control J, para dejarlo en modo
justificado. Deportes y que este lleva acento, coma, perdón. Alineación justificada, muy bien. Este elemento lo podemos hacer equivalente a los demás hasta acá. Bien, guardamos los cambios. Continuamos con el archivo 11. Aplique una sangría de 1.2 centímetros a la primera línea debajo del título Los viajes familiares. Muy bien. Aquí. Es una sangría de primera línea de 1.2 centímetros. Para ello vamos a la ficha Inicio, Grupo Párrafo. Abrimos nuestro cuadro de diálogo para decirle que la sangría debe ser de la categoría especial, primera línea, en 1.2 centímetros. Bien, nosotros podemos aquí agregar algún otro tipo de sangría. Solo para recordar, por ejemplo, la sangría francesa, vamos a dejarla también en 1.2. Y esto se lo aplicaría en el párrafo a los renglones de abajo, excepto el primero, cosa contraria que hace la sangría de primera línea, que solo se le aplica al primer renglón del párrafo. Aquí vamos a agregarle otra. De primera línea en 1 centímetro. Y aquí vamos a agregar la otra, que sería una sangría francesa de 1 centímetro. Lo mismo pasaría en cada uno de los. Vamos a seleccionar ahorita aquí. Aquí tuve que seleccionar con Shift más las teclas de dirección, ya que la imagen está muy cercana a la selección, por eso se la lleva. Vamos a aplicarle aquí una sangría de primera línea en punto 75 y lo hace al inicio de cada párrafo. Este de aquí no lo activo, a ver, vamos a ver qué tiene. Primera línea, sí. Vamos a ver qué es. Ah, miren, es que aquí hay un símbolo que parece un enter, pero no se lo dieron adecuadamente aquí. Desactivamos la viñeta. Muy bien, por eso es importante este comando, para que veamos qué elementos ocultos están apareciendo y no nos den problemas al momento de dar formato. Perfecto, aquí hay puros delimitadores de párrafo. ¿Qué pasa cuando ya no queremos una sangría? Pues la dejamos como especial ninguno y eso lo regresa a la normalidad. Vamos a dejar seleccionado esto y lo ponemos en modo justificado. Este título vamos a dejarlo centrado en cuanto al documento y rápido vamos a agregarle un borde y sombreado del modo cuadro con una línea doble color, pues un tono azul y un poquito más grueso, con un sombreado que sea un azul más clarito.
¿no? Pues el tipo de letra no ayuda mucho, y el color vamos a dejarla así, por el modo negrita. Está bien así centrada. Aquí se alcanza a ver un corte y es por el margen que tenemos aquí. Vamos a mover este tantito. Bien, guarda los cambios. Continuamos con el siguiente archivo. 12. Separar la tabla que se encuentra al final en columnas. Hay que separarlas por comas. Seleccionamos nuestra tabla en las herramientas de tabla. Aquí vamos a agregar presentación y en datos texto convertido a comas. Aquí cabe señalar que el comando pues puede ser convertido con diferentes elementos. Por ejemplo, pueden ser marcas de párrafo, que es como cuando le das enter a cada cambio de renglón. Tabulaciones, como podría ser con la marca de la flecha por comas o por algún otro carácter que podamos poner aquí. Por ejemplo, alguno de estos símbolos, el asterisco, por guiones, una diagonal, símbolo de pesos. Ficha de presentación, convertir texto a, por ejemplo, vamos a poner aquí el igual. Bien, guardamos los cambios. Y abrimos el archivo 13. Un borde de página con 3/4 de punto de ancho a todo el documento. En el grupo párrafo, bordes y sombreado, se lo vamos a agregar al borde de la página. El valor es cuadro, 3/4 a todo el documento. No nos piden cambiar color, nada por el estilo. Y en esta hoja tiene
dos secciones. Así que podemos hacer que el borde de la primera sección sea, vamos a ponerle ninguno, solo a esta sección, y esto dejaría nuestra segunda sección de aquí en adelante porque esta es otra sección. Para insertar un salto de sección, vamos a ponerle aquí formato salto de los saltos de sección continua. Entonces vamos a ponerle a esta sección otro borde y sombreado. Vamos a darle una personalizada con un color diferente, el grosor a este y a este, y aplicamos a ese borde de página. Personalizado. Vamos a quitar solo esta sección. Así que los bordes de las otras secciones, por ejemplo, si lo queremos quitar a esta, borde sombreado, ficha bordes, uno y solo a esta sección. Así tenemos bordes personalizados a algunas secciones del documento. Cerramos nuestro archivo. Abrimos el 14. Utilicemos el asistente de combinación de correspondencia para crear una combinación de cartas basada en el documento actual. Utilice la base de datos de Access. Este es un archivo que viene en los archivos donde los estamos abriendo, que se llama lista de estudiantes, ubicada en la carpeta. Agregue el bloque de direcciones debajo de la fecha. Muy bien, vamos a ocupar este. Debajo de la fecha, quiere decir que aquí podemos agregar el bloque y nos piden utilizar pues la base de datos. Vamos a la fecha correspondencia, utilizamos, habla de utilizar el asistente. Vamos a saltarnos esto que ya lo hemos hecho y vamos a utilizar de manera directa. Este es el documento actual, así que aquí vamos a utilizar una lista existente. El archivo de Access se llama lista de estudiantes, es este. Y bueno, pues nada más seleccionamos dónde colocaremos nuestro campo combinado. Y agregamos el bloque de direcciones debajo de la flecha. Por ejemplo,
aquí viene el bloque de direcciones, es ciudad, estado y código postal. Vamos a dejarlo seleccionado, ciudad, vamos a darle enter, estado, un enter más, y código postal. Puede ser ciudad, coma, espacio, aquí voy a suprimir, coma, espacio. Vamos a ver la vista previa. San Salvador y el código postal de esa ciudad. Y bueno, adicionalmente nosotros podríamos verificar los resultados en la ficha correspondencia, vista previa de resultados, en finalizar, editar los documentos de manera individual. Todos, no vi cuántos registros sean, pero vamos a ver en este. Son 8. Y todos los podemos haber visualizado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí están todos. Y pues vamos a revisar el archivo, qué tipo de información traía. Vamos a cerrar esta carta 1, que es la combinación, no la vamos a guardar. Este archivo vamos a cerrarlo, control F4, ahí guardar. Si revisamos la base de datos, que es este, se va a abrir Access. Y bueno, pues esto viene en una tabla, en un objeto que pertenece a la información que se está generando. Miren, todos vienen en ciudad, estado y código postal, esta información, la dirección, el apellido y el nombre. Querría decir que entonces la dirección sería lo que tendremos que haber ocupado. Vamos a repetirla. Colocamos ficha correspondencia, seleccionamos los destinatarios. Debe estar cerrada la base de datos para que podamos hacer la combinación. Lista de estudiantes e insertamos el campo combinado dirección 1. Checamos en vista previa de resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a quitarle un espacio para que se vea centrado. Finalizamos, editar los documentos de manera individual, todos los registros. Y aquí deben estar los 8. De la base de datos, pues a pesar de tener ciertos campos, no se van a ocupar todos. Eso ya depende de lo que requerimos. Regresamos al documento. Vamos a darle aquí un espacio. Y colocamos aquí los campos combinados. Apellido. Espacio. Nombre. Al inicio le voy a poner C de ciudadano, espacio, punto y espacio. Y vamos a revisar los documentos. Estos serían todos los registros que forman parte de la base de datos.
8 y 10. Y finalizamos editando los documentos, todos. Solo son 8 registros. Tal cual está nuestro documento, nos hace la combinación con el resto de la base de datos. En resumen, con este comando, que es uno de los más utilizados en un modo avanzado de Word, debemos considerar un documento principal, la base de datos que puede provenir de una tabla guardada en un documento aparte de Word, puede ser una base de datos hecha en la hoja de cálculo Excel y también en Access. Todos deben cumplir con un requisito en la base de datos. El primer registro o el primer renglón son los nombres de campo. Del registro 2 o del renglón 2 en adelante son los registros y puede tener cuantos campos requeramos. No hay uno en especial que diga pueden ser tantos. Los nombres de campo no pueden tener espacios, por ejemplo, nombre alumno, debería ser nombre alumno, no pueden tener espacios indistintos si es mayúsculas o minúsculas. Bien, pues este archivo lo voy a guardar. Esta que es la segunda combinación que hicimos también. Y cerramos este archivo. Aquí nos guardo los cambios.